Buenos días, soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y diarrea crónica con el doctor Miquel Sans, especialista en aparato digestivo. En la actualidad, el doctor ejerce como coordinador clínico de la Inflammatory and Systemic Autoimmune Diseases Multidisciplinary Unit, ISADMU, en el Centro Médico Tecnon. Buenos días, doctor. Buenos días, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si le parece, empezamos ya con la entrevista. Y tanto que sí. Doctor, ¿en qué se diferencian la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa? Y después, ¿en qué consiste la diarrea crónica? Así, para empezar. Bueno, mira, si quieres, empiezo por diarrea crónica. Diarrea crónica es un término más amplio, implica, como dice su palabra, tener diarrea, es decir, muchas deposiciones o blandas o líquidas de forma anormal y de forma crónica, que no quiere decir exactamente todos los días, pero sí una proporción importante de esos días. Lógicamente, dentro de diarrea crónica, que es una situación frecuente para los médicos que nos dedicamos a las enfermedades del aparato digestivo, pueden ser muchas cosas. Uno puede tener una diarrea crónica por una infección del intestino, por bacterias, por parásitos, puede ser un tema hormonal, por ejemplo, el hipertiroidismo da diarrea, puede ser un tema hasta incluso una neoplasia, un cáncer de colon puede dar diarrea con frecuencia. También hay las causas funcionales, cuando tú estás muy estresado o la gente que sufre un colon irritable tiene diarrea crónica también. Y por último, y a lo que luego nos centraremos, si tienes una inflamación, una enfermedad inflamatoria crónica intestinal, que hay dos formas, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, eso también da diarrea con mucha frecuencia. Por tanto, diarrea crónica es tener frecuentemente diarrea, muchas causas, es un challenge, es una situación que no es fácil a veces, implica excluir, estudiar muchas cosas para no dejarnos nada. Y insisto, aquí en el servicio de aparato digestivo de Tecnon, en mi consulta, por extensión, en la unidad de enfermedades inflamatorias, pues muy frecuentemente nos llegan pacientes que su motivo es, doctor Sanz, yo voy muy frecuentemente al baño. Eso implica, pues, insisto, revisar infección, cáncer, tiroides, estrés, colon irritable, etcétera. Una situación dentro de la diarrea crónica que nos interesa especialmente es, decía, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Las dos son causa, dan diarrea crónica, sí, pero son dos enfermedades diferentes. Para hacerlo sencillo, la colitis ulcerosa, como dice su nombre, es solo del colon, no puede estar más arriba, no puede estar en el intestino delgado. La enfermedad de Crohn puede estar en el colon, pero también en el intestino delgado o incluso en porciones más altas, hasta pocas veces, pero puede estar en esófago, estómago, etcétera. Por tanto, dos enfermedades diferentes. ¿Qué ocurre en el intestino en esas personas? Tienen úlceras, tienen inflamación y eso es la causa de la diarrea, a veces del dolor abdominal, a veces de que haya sangre o mucosidad en las heces, también puede haber fiebre, puedes perder peso, efectivamente, obviamente te encuentras mal, tu calidad de vida, tu estado general está disminuido, está empeorado. Y esas, insisto, estudiando muchos casos en general de gente que tiene diarrea, pues con cierta frecuencia llegamos a la conclusión de que el motivo es o enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Uh-huh. Ha comentado algunos de los síntomas como sangrado, la propia diarrea crónica en estas dos enfermedades. Entonces, cuando notamos estos síntomas, es necesario acudir al especialista, entiendo. Sí, esa es una excelente pregunta, Lucía. Mira, todos hemos tenido diarrea. Uh-huh. Un día, 2 días, a veces después de comer más de lo corriente. A veces, por ejemplo, cuando tomamos antibióticos es frecuente tener diarrea. Cuando viajamos, según a qué zonas, ¿verdad? Hay este concepto que conocéis todos de la diarrea del viajero, es verdad. Casi en según qué destinos casi va incluido en el pack del viaje, tener diarrea. Bien, estas diarreas agudas, estas diarreas de pocos días, estas diarreas que no hay sangre en las heces, etcétera, no nos preocupan y no hablaremos de ellas. A veces es motivo de consulta, atendemos al paciente, pero normalmente con dieta y haciendo, si acaso, un estudio de las heces para ver si, sobre todo cuando hay este antecedente de toma de antibióticos o de haber viajado al extranjero, pues bueno, quizás encontramos la causa, una bacteria, un parásito y lo tratamos. En otros casos, simplemente con dieta
al cabo de pocos días se soluciona. Pero cuando las cosas ya se salen de lo normal, y eso hay que utilizar un poquito el sentido común. Una diarrea que dura semanas, una diarrea que hace que pierda peso, una diarrea que va con fiebre, una diarrea que hay sangre o mucosidad, como babas, como mocos en las heces. Eso ya no es la gastroenteritis, no es la diarrea del viajero típica, implica sí o sí acudir al médico especialista en aparato digestivo. Ujú. Y desde su consulta, ¿cómo tratan la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, doctor? Bueno, como dije al inicio, nos interesan muchísimo estas enfermedades. Yo pronto hará 30 años que como médico y después especialista en aparato digestivo, pues es mi tema de interés y en el que pues, he trabajado. Mi tesis doctoral hace muchos años fue en esto y mi actividad profesional, primero en la medicina pública, en el Hospital Clínic de Barcelona, y mi labor de investigación, de estudio tanto en el Clínic como después en Estados Unidos, en Cleveland, y ahora desde hace ya 15 años en Tecnon, pues de entrada es importante tener el conocimiento y tener el interés por atender a estos pacientes. Esto es básico. En segundo lugar, es muy importante la inmediatez. Por desgracia, yo soy de los que piensa que tenemos una medicina pública excelente en España y en Cataluña, excelente, de los mejores países que yo conozco. Si en alguno tuviera que escoger una medicina pública, la española, la catalana. Pero lo que es excelente en cuanto a sus profesionales, las herramientas, etcétera, sí que tiene un hándicap que es la masificación. Y no sorprendo a nadie si digo que el talón de Aquiles de la medicina pública es la lista de espera. Insisto, sobre todo para situaciones no graves. Es evidente que la urgencia, el accidente grave, el infarto, el que requiere un trasplante, estas cosas van rápido y van bien y no se pueden tratar mejor que en la medicina pública, insisto. Y lo dice alguien que está desde hace 15 años en medicina privada. Y les felicito y soy un fan de los compañeros que están haciendo una excelente labor en medicina pública. Lo que ocurre es que para situaciones de no graves o de una gravedad intermedia, se ve penalizada por la lista de espera, por las demoras. Demora para la visita, para la visita al especialista, para hacer la colonoscopia, para hacer los análisis, las pruebas, otra vez y llevarle los resultados al médico. Y ahí es donde yo creo que somos muy competitivos y podemos dar una excelente atención los médicos que estando en medicina privada, nuestro interés y nuestro expertise, en este caso, lo mismo aplicaría a otras especialidades, pero en mi caso, pues es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. El poder dar visita de inmediato, el poder realizar las pruebas. En diarrea crónica es muy importante la colonoscopia, entre otras pruebas. Hacerla pues al día siguiente, al cabo de 2 días, tú mismo, que el paciente que tú visitas seas tú mismo el que al día siguiente, al cabo de 2 días, le haces la colonoscopia. Yo creo que todos hemos sido pacientes, ¿no? A todos nos ha tocado ir al médico, o nos han operado, o hemos ido a una consulta, o nos hemos hecho pruebas. Lógicamente, si el que te visita, si el especialista es el que te hace la prueba, el que te explica el resultado, el que luego hace el seguimiento, hombre, eso es mucho mejor. Por tanto, creo que tenemos el expertise, tenemos las herramientas, estamos capacitados, no solo, insisto, para crónico-colitis ulcerosa, sino por extensión. Mencionaste la unidad multidisciplinar ISADMO, eso es le damos mucha importancia en Tecno. Somos 20 especialidades, 41 médicos que nos interesa la inflamación. También los dermatólogos que atienden psoriasis, los reumatólogos que atienden artritis, los internistas que atienden lupus. Y eso es muy importante para mí. Quizá mi paciente con cronocolitis ulcerosa también tiene o tendrá en el futuro problemas de piel o de articulaciones o en el ojo. Y yo podré contar con la misma inmediatez con todos esos especialistas. Por tanto, disponer del personal, disponer del expertise, disponer de querer priorizar a estos pacientes y considerarlos importantes y luego que las cosas, partiendo de las herramientas y de la expertise del profesional, que se hagan de forma rápida y que se hagan de forma personalizada y que el paciente se sienta llevado de la mano por parte de su médico, en este caso yo, pero lo mismo aplicaría para mis compañeros dermatólogos, reumatólogos, etcétera, que atienden inflamación dentro de ISARMO. Ujú. Y al hilo un poco de este tema, bueno, es muy importante, como ha dicho, que haya un diagnóstico y un tratamiento de forma precoz, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, da el caso de que un paciente se da cuenta o se diagnostica o se trata
pasado mucho tiempo, eso agrava la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Sí, sin duda sí. No, a ver, no se puede generalizar. Quizás lo primero que debemos decir es que dentro de Crohn y dentro de colitis ulcerosa hay desde los casos más sencillos a los casos más graves. Y en algunos casos, pues no, en algunos casos, aunque pase tiempo, la situación del paciente es estable y no cambia. Pero, como norma general, en estos pacientes cuya enfermedad hay momentos en que está dormida y momentos en que se despierta y se pone activa, pensad que ponerse activa es, aparecen úlceras, las úlceras causan diarrea, sangre, etcétera. Eh, en este ascenso, en este ponerse en marcha y despertar de la enfermedad, es de sentido común. Es obvio que cuanto antes actuemos, cuanto antes pongamos el tratamiento adecuado, mejor, sin duda. Nadie, esto no es un infarto. Nadie pasa de estar bien a estar en riesgo de morirse en minutos. Esto, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, no van así. Tú pasas de estar bien a un día hacer un poquito de dolor de barriga, un poquito de diarrea, y luego más, y moco, y sangre, y me duele, y fiebre, y pierdo peso. Esto lleva días. Insisto, cuanto antes se ataje esa escalada de síntomas que está traduciendo la aparición progresiva de úlceras y de inflamación en el intestino, mejor, sin ningún tipo de duda. Yo le doy un valor muy, muy, muy grande a esa inmediatez, a que los pacientes nos tengan allí, puedan pedir visita de inmediato, mismo día, y la prueba al día siguiente, y la visita con resultados al día siguiente. Y esa es la forma como luego tu enfermedad será más o menos grave, ¿eh? Pero desde luego, si nosotros los médicos actuamos así, seguro que las cosas irán mejor. Y por último, doctor, ¿qué consejos pueden ayudar a estas personas a sobrellevar su día a día? Bueno, yo les aconsejo varias cosas. Evidentemente, un estilo de vida sano, eso es evidente, ¿eh? Dieta sana, ejercicio, etcétera. También he de decir una cosa, es importante que sepan que ni el estrés, ni la dieta, ni causa, ni agrava la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Lo digo porque a veces es casi más importante por parte del médico, del profesional, desangustiar a esa persona que dice, claro, como que estoy trabajando mucho, esto me está empeorando la colitis. No, no, tranquilo. Si la colitis empeora es por la dinámica, por la evolución de tu enfermedad. No, el estrés está bien demostrado, no agrava la colitis. Ojo, el estrés da dolor de barriga, el estrés da diarrea, etcétera, gases, lo que queráis, pero eso será si acaso síntomas funcionales, no la inflamación, no las úlceras de la colitis ulcerosa. Y lo mismo con la dieta. ¿Eh? Y eso, como anécdota, si quieres, es habitual en pacientes jóvenes, chicos, chicas que vienen con el papá, la mamá. Los padres habitualmente te dicen, doctor Sanz, dígale a mi hijo, a mi hija, que no puede comer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, que tiene Crohn y que tiene colitis. Y ahora es que no me hace caso y come de todo. Y luego yo digo, no, es que puede comer de todo. Digo, Pepito, María, José, oye, tranquilo, come lo que quieras. A ver, come sano, ¿eh? No hagas barbaridades, toma alcohol con moderación. Sí, seguro. Pero no influye en absoluto en que vaya bien, en que vaya mal su Crohn, su colitis ulcerosa. Y eso a veces es más importante el decir que no te, digamos, limites más allá de lo que es necesario. Disfruta de la comida con normalidad. Insisto, en el momento del brote, estás ingresado, tienes mucha diarrea, entonces extremamos un poquito la dieta, pero en la situación habitual en el día a día, no. Por tanto, estilo de vida sano, sí, tener una buena relación, tener un contacto derecho muy, 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 muy estrecho con tu médico. El médico y el paciente han de ir de la mano y ahí vuelvo a la idea de la inmediatez, de que sepan que estamos allí y de que no van a esperar una semana, ni dos, ni tres, ni para la visita, ni para las pruebas, ni para la toma de decisiones con los resultados. Pues muchas gracias por sus explicaciones sobre la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y diarrea crónica, doctor. Solamente recordar a las personas que vean este vídeo que pueden pedir cita con el doctor Miquel Sans Cufi en su perfil de Top Doctors y además dejaremos el enlace aquí debajo en la cajita de vídeo. Gracias de nuevo, doctor, y que pase muy buen día. Un placer. Aquí estamos para lo que tengan que necesitar.